Bienvenidos al podcast del Niche, donde las historias reales cobran vida. Aquí vas a escuchar a personas extraordinarias, líderes, profesionales y soñadores que han construido su camino a través de los años. Porque detrás de cada éxito hay una historia que nadie te contó. Vamos a hablar sin filtro, de fracasos que enseñan, de decisiones que marcan y de lo que realmente significa vivir con propósito. Si estás listo para crecer y para evolucionar, entonces este espacio mágico es para ti. Sígueme y caminemos juntos. Bueno, mi invitado el día de hoy es Jesús Enrique Vargas Durán, administrador de empresas, más conocido como Quique Vargas. Digo, Quique, un placer tenerlo acá. Gracias, Nanito. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación aquí a compartir un rato en este espacio tan bonito. Bueno, hoy tenemos un espacio caballerístico, ¿no? Estamos en una caballeriza y darle hoy las gracias a don Juan de los Caballos que nos permitió este espacio tan bonito, ¿no? Así es, sí, señor. Aquí tenemos una obra de mi autoría, precisamente con este tema equino que es muy lindo, y compartir con estos bellos animales que tanto nos gusta. Bueno, yo que antes de hablar en contexto de lo que es la pintura, el arte, hablemos más. ¿Quién es Quique Vargas? ¿Y por qué un administrador de empresas se enfocó o terminó con el arte? Cuéntenos, digo, Quique. Bueno, el tema del arte quizás es un tema natural. Es algo que desde que yo tengo uso de razón, está conmigo. Desde muy niño, la curiosidad, la sensibilidad por el dibujo. Inicialmente es el dibujo lo que me atrae, ¿no? No la pintura ni los cuadros, sino el tema de dibujar. Siempre la inquietud mía fue tener un lápiz, de experimentar siempre la forma, el movimiento, ir aprendiendo a hacer ejercicios, difuminar luces, sombras, en fin. Todo eso. Quique, podemos decir que desde que nació llegó con ese don. Exacto. Yo creo que yo nací con ese don, con esa facultad, y año a año pues he ido como explorando aún más hasta llegar, digamos, a resolver temas así como ese, pero esto es algo que no termina. Bueno, ahora, pero volviendo al tema y al contexto, Quique decide estudiar su administración de empresas, ¿verdad? Exacto. ¿Quería una vocación más empresarial o usted en algún momento de la vida pensó que quería enfocarse en el tema del arte? No, yo pienso que el tema del arte siempre ha estado presente en mi vida, pero lógicamente, como nos sucede a muchas personas, ¿sí?, que crecemos de pronto en ambientes muy diferentes, en entornos muy diferentes, siempre llegamos a un punto de nuestra formación en que quedamos desubicados. Para mí, por mi formación secundaria, que fue técnica, con dibujo técnico, siempre era enfocado hacia ese lado, pero mi primera como experiencia fue hacia la arquitectura, ¿sí? Correcto. Pero por situaciones de la vida no fue posible. Entonces, digamos que fue una carrera frustrada, la arquitectura, pero nunca dejé de estar ligado a ese tema, y que también está con el arte. Entonces, pues como para darle un mejor rumbo y de pronto tener una experiencia, pues decidí estudiar administración de empresas, que es una carrera que sirve muchísimo para poder ejercer en muchísimos campos. Claro, la administración de empresas es una carrera muy amplia y muy enfocada a nivel empresarial, ¿no? Exactamente. Pero Quique, la arquitectura, ¿no? Fue un sueño frustrado, ¿no? Así es. Pero si vemos que la arquitectura también va ligada al tema de crear, correcto, terminamos en el arte, que es crear, casi lo mismo, ¿no? Totalmente. Va al tema de crear y se enfocó más por ese tema, ¿no? No todo artista nace, hay artistas que se van puliendo en el camino, pero
usted tiene la particularidad que usted nació con ese don. Desde muy niño le empezó a gustar el tema del arte. Sí, así es. Desde muy niño, como le contaba, uno empieza a tener experiencias por esa sensibilidad que se va despertando, ¿no? En la niñez. Y siempre existió como un reconocimiento, digámoslo así, por hacer un dibujo y así sea que el papá o la mamá o los abuelos le digan, uy, tan bonito que le quedó. Y ahí empieza como ese impulso, ¿no? En que las personas y uno mismo pues ver que las cosas toman forma y estética, entonces de ahí va uno como creando esa curiosidad y va uno cultivándola, porque las mismas personas y el mismo entorno le van dando a uno como los mecanismos, los medios para uno seguir avanzando. Por ejemplo, en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, a mí siempre me ha gustado dibujar, incluso tenía problemas porque en ocasiones a veces dibujé profesores, caricaturas, ¿sí? Pero como era colegio de curas, de hermanos lasallistas, pues ellos lo tomaron como ridiculizar, ¿no? Son de burla. Exacto, entonces tenían problemas por eso porque a mis amigos les divertía muchísimo que yo le hiciera caricaturas a los profesores. Pero usted lo hacía jocosamente Pero también. yo lo hacía así, yo no lo hacía con ninguna mala intención, lógicamente, claro, que todos se burlaran, que todos se rieran, pero fue una experiencia muy bonita porque el castigo que recibí en una ocasión por hacer eso fue dibujarlos a todos. El coordinador de disciplina me llamó y me dijo, bueno, si usted no quiere tener problemas, hermano, y y que el año lo pase bien, tiene que hacerme la terna de profesores. Si no, va a tener problemas. Yo pienso que fue uno de los mejores castigos que recibí porque me fue muy bien. Y como vuelvo y le digo, el reconocimiento, ¿no? Que una persona diga, uy, tan bonito que le quedó, uy, tan chévere. Eso vale más que le paguen a uno Más que un una castigo, hora. fue una oportunidad de plasmar su don, ¿no? Claro, como Qué un bueno. impulso. Y el reconocimiento del docente por hacerlo. Correcto. Veo que a través del impulso. tiempo, ya en el mundo del arte, Sí. ¿usted cree que a nivel local, primero pues tener la gratitud y felicitarlo porque artistas acá en la ciudad, en Cúcuta, hay muy pocos, ¿no? Sí. A veces siento que el arte ha sido muy sesgado, pero usted a través del tiempo piensa que ha sido muy difícil el reconocimiento y el crecimiento. Sí, la verdad es que el medio del arte, la pintura, ha sido un tema que le da muy poco valor al talento que tienen las personas en las ciudades, ¿sí? Si hablamos de Colombia, en ciertos departamentos le dan más valor a las cualidades artísticas que tienen las personas que en otros lugares, ¿sí? Desafortunadamente son muy pocos los representantes artísticos que hay en la ciudad de Cúcuta. No quiero decir que no hayan, han habido muy importantes, pero sí hay talento, hay mucho talento en muchas personas, pero poca visibilidad. Entonces, eso sí es de pronto lo que no es positivo en temas del arte, que le Bueno, falta visibilizar un poco más usted, el talento de la gente. ¿usted cuál cree que se debe? ¿Por qué se opaca tanto el arte local o el talento local? ¿Por qué ese artista empírico, esa persona que lucha por ese sueño, no llega tan rápido a ese reconocimiento que se quiere? ¿Usted cree que es falta de apoyo? Sí, correcto. Yo pienso que el arte debe tener espacios, ¿sí? Así como en el deporte existen escuelas que reclutan talentos deportivos y día a día entrenan para conseguir logros importantes, de la misma manera se debe hacer en el arte, ¿sí? Porque hay niños que demuestran desde muy temprana edad que tienen talento para ese tema, que tienen sensibilidad para el arte. Y sencillamente pasa el tiempo y no lo descubren,
Nadie se da cuenta, ni siquiera su misma familia, ¿sí? Han habido muchísimos casos, conozco personas que tienen talento para eso, pero sencillamente no han tenido la oportunidad de que los conozca, de mostrar lo hacen para ellos y lo comparten como un hobby, como algo personal y eso, pero con una capacidad impresionante de que perfectamente pueden estar o formar parte de una galería. A ese nivel, pienso yo. También puede ser que dudan de su capacidad, no creen en ellos mismos, donde se vean un poquito más adelante, donde sigan insistiendo y persistiendo por luchar por ese don que tienen, viejo Quique. Sí, definitivamente hay gente que también no cree en sí misma, ¿sí? Hay gente que aún la gente demostrándole su admiración por sus obras y por las cosas que hacen, son personas que no tienen esa autoestima, ¿no? Para decir, yo soy bueno y la verdad, pues voy a luchar porque lo mío se vea, se venda. Y es muy grato cuando una persona le dice a uno, uy, así era que lo quería, me parece muy bonito. Sí, este es el caballo que yo estaba pensando y bueno, la verdad, le quedó hermoso, muchas gracias. Y, sí, indiferentemente del tema económico, ¿sí? La gratitud de que la persona que adquiere la obra quede satisfecha, eso para uno es Importante. importantísimo. Lo escucho a usted y también he tenido la posibilidad en el transcurso del tiempo, los años, de dialogar con diferentes artistas. Y he notado una particularidad que a veces la gente no se enfoca en lo económico, sino se enfoca en plasmar ese don que tienen. Por ejemplo, vamos a hablar de esta pintura tan hermosa. Es un caballo que no cualquiera va a plasmar o cualquiera va a hacer esta pintura, ¿sí? Sí, correcto. Entonces, dejan a un lado a veces, lo económico es importante, pero lo dejan a un lado y le importa más el talento, que la pintura quede bien, que el cliente o la persona para quien va la pintura quede satisfecha con esta obra tan especial. Así es. Hablemos un poquito de esta pintura. Bueno, primero que todo, el tema equino es algo que a mí me ha gustado muchísimo, ¿sí? El tema equino es algo que por años, ¿no? Por siglos, los caballos han sido muy representativos en la historia de la humanidad, ¿no? Las conquistas. Los caballos han mostrado y juegan un papel muy importante, ¿no? Como un ser que ha acompañado al hombre en el transcurso de la historia. Entonces, estos animales representan una grandeza y una nobleza como animal y como un ser de compañía, ¿no? Su elegancia, el porte, lo que ellos representan cuando hacen compañía con un jinete. Entonces, eso en el arte también se debe plasmar, ¿sí? Okay. Esa expresión, esa nobleza, la corpulencia, ¿no? que tiene un caballo, a mí me parece majestuoso. Entonces, por lo menos en esta obra, esa fue la intención, ¿sí? Que el cliente tuviera el rostro de uno de sus caballos que lo acompañan y que precisamente le genere esa impresión, ¿sí? La nobleza, pero también el porte de ese caballo, ¿no? Claro. Bueno, pero yo veo algo particular en la obra, pues que a mí me llama mucho la atención. Y sí, Quique Vargas, el artista, y veo que lo firma Bardo 24. ¿Por qué? Muy buena pregunta porque yo asumo, porque como soy yo, asumo de que la gente pues también lo entiende, pero no es así. Gracias por preguntarlo porque Bardú son las iniciales de mis apellidos. Yo soy Vargas Durán. Entonces quise resumir mi nombre y mi firma en las iniciales. En Bardú. En Bardú, ¿sí? Algo más práctico. Algo más práctico, algo más corto, algo que tenga de pronto un poquito más de recordación que un nombre completo o algo así, ¿no? Entonces, pues sí, quise como imprimirle esa parte de mis apellidos a mis obras. Es así como firmo. Correcto.
Vio, Quique, mirando el arte, yo veo que el arte va más allá de ser arte, porque por ahí en el siglo XX utilizaban el arte como terapia. Y me puse a investigar y por allá Adrian Hill, Sí, en 1942 en Inglaterra, fue uno de los principales artífices que creó el art therapy. Lo utilizaba para enfermos, sí, para subir su salud mental, sí, sus correcto. emociones, para combatir la depresión que tenía el enfermo o el paciente y poder tener una pronta recuperación y que se sintieran más cómodos en la sala de recuperación, en el hospital, clínica. Hábleme un poquito sobre el arte Como terapia. terapia. Ok. Bueno, eso es un tema que descubrí. Y lo descubrí de una manera quizás empírica. Porque no toda la vida, no toda mi vida ha girado en torno al arte. No toda mi vida ha girado en torno a un taller, a una pintura, a exposiciones, a clientes, no. Porque pues yo también me he desarrollado en otros oficios, ¿sí? Con mi profesión, con las cosas que he aprendido, con los retos que he tomado, y bueno, en fin. Esto ha sido lo que me ha acompañado durante toda la vida, ¿no? Entonces, digo que lo descubrí como un tema de terapia porque a través de todas las experiencias que yo he tenido y de las cosas que he vivido, eh, se han presentado momentos de tensión, ¿sí? De estrés, de ansiedad, producto de temas laborales, temas familiares. Todas las personas sufrimos en cualquier momento algún inconveniente, algún conflicto, alguna confusión. Y como esto ha sido lo que a mí me acompaña, me ha acompañado desde niño, pues lógicamente en el momento en que yo me siento frente a mi caballete, frente a un bastidor, con el color, con la pintura, inmediatamente ha sido una desconexión de toda realidad que pueda afectar mi vida. Desde ese momento, cuando yo descubro que eso se convierte en algo que me desconecta de algo malo, se empieza a convertir en una terapia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inmediatamente me aleja de todo lo que pueda afectarme psicológicamente. Cuando yo pinto, voy a hablar en un caso concreto. Cuando uno, digamos, tiene una rutina diaria, laboral, XY, en la noche, a veces uno dice, bueno, poner a pintar, y a veces acompañado de un vinito, ¿sí? Una Llega uno de cervecita, trabajo, ¿sí? me desconecto un Como poco para darle un poquitico más de tranquilidad y, al momento. y soltura a ese cuerpo que viene con una carga, una rigidez, ¿no? Claro, De un día pesado de uno tiene trabajo. que facilitar los medios para poderse conectar con este mundo, ¿no? Y desconectarse, ¿no? Y Porque eso es desconectarse de lo importante, malo, ¿no? de lo malo, De lo correcto. malo. Entonces, he tenido por lo menos experiencias en las que con una botella de vino, 10 de la noche, una obra en proceso. Pero llega un momento en que las cosas fluyen de una manera en que el tiempo pasa y uno no se da cuenta. 10 de la noche, obra en proceso. 4 de la mañana, desconexión total de una realidad. Al final, la paz y la tranquilidad que toda persona necesita o toda la persona debe tener. Sí, eso es muy importante, la desconexión, ¿sí? Y desconectarse completamente. Por eso esos ambientes como estamos, al aire libre, en una caballeriza, donde tenemos diferentes tipos de sonidos, caballos, pollos, eh, es otro tipo de desconexión, ¿sí? Claro, Porque claro. acá, aunque la gente tenga diferentes tipos de sonidos, encuentra paz, tranquilidad, eh, el caballo alivia muchas emociones que tienen las personas,
eh, ayuda a descargar de pronto esa tensión que tiene la persona. Claro. Y el arte en sí ayuda a relajarse. Por eso en el siglo XX lo utilizaban como arte terapia para los niños Así también. es. Y ayudaba a los niños a su parte motriz, a desarrollar la parte motriz. Excelente, eso lo deberían implementar hoy en día, por ejemplo, en las clínicas, en los hospitales. Uno llega a la clínica, al hospital y siempre es algo frío. Uno llega con miedo, temor. Así es. Entonces debería ser un ambiente diferente. Bueno, acá en Colombia, porque en otros lados es mucho más colorido, ¿no? Y hay mucho Sí, más espacio. Hay clínicas donde permiten el ingreso de los animales sí, para que el paciente tenga una mejor terapia, así en es. desarrollar y facilitar su recuperación, ¿no? Porque la parte mental es importantísimo. Y acá hablamos algo que es salud mental. ¿Cómo me desconecto yo de mi ambiente, de ese día a día, y cómo me teletransporto yo a este umbral de del arte, de la pintura, algo que es mágico? El color, la inspiración, eso lo envuelve a uno. Eso lo envuelve a uno y hasta la noción del tiempo se pierde. Entonces es maravilloso y yo pienso que todas las personas deberían vivir esa experiencia. Qué bonito. Las personas tenemos a veces bloqueos, ¿sí? Sí, Sufrimos negamos las cosas incluso antes de vivir la experiencia. sí. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas. Le hago bloqueos y miedos. Sí, correcto. Cuando tú hablas bloqueos, también miedos. Los Sí, miedos de expresar, del qué dirán, el miedo de no digo porque qué van a decir, ¿no? sí. Es el decir más común en temas de arte, ¿no? En temas de dibujo, en temas de expresión artística. No, yo no soy capaz. Lo que yo hago es mamarrachos. Yo tengo hasta la letra fea. No, yo eso no lo... No, eso... La gente mismo pone esas barreras. Y la verdad es que el arte es un tema de la cual todas las personas deben tener acceso y deben darse la oportunidad de tener la experiencia. ¿Sí? Y mire que te voy a contar una anécdota o una vivencia personal con respecto a lo que estamos hablando. Que toda persona tiene derecho a tener una desconexión, a intentarlo. Yo tengo una hija de 10 años y empezó a dibujar. Ella misma se enfoca en los mangas Sí, y empezó a dibujar, a dibujar. Cada vez que yo la veo, está en una desconexión total, está tranquila, relajada, concentrada en lo que está haciendo. Le pone ese amor, le pone esa magia, esa pureza que ella tiene. Entonces veo lo importante que ha sido para ella esa desconexión. O cuando ella se une con esa, para mí es un arte empírico, pero es un arte. sí, así es. Y es hermoso. Por ejemplo, la experiencia con los niños es maravillosa también. Fíjese que hoy en día hay un término que lo usan mucho con los niños, que antiguamente no era así porque las familias eran más numerosas, ¿no? 3, 4, 5, 10 hijos, ¿no? Una mamá no tenía espacio para decir, ay, no, es que yo tengo un hijo hiperactivo. Ahora todo lo relacionan con la hiperactividad. Y no me parece, porque es simplemente hay que tener una forma de canalizarle la energía a un niño, ¿sí? Y una de las formas, y lo digo por experiencia propia, de canalizar la energía de un niño cuando tiene ese tipo de comportamientos, ¿sí? De que son inquietos, de que quieren hacer una cosa, de que quieren hacer otra, a veces esa energía no se canaliza bien. O quizás el papá o la mamá no saben cómo canalizarle esa energía a ese niño. Y una de las formas, por experiencia lo digo, es el arte. Tengo, tengo por lo menos la experiencia con un familiar es un primo, y él tiene a su hijo. Su mamá trabaja en otra ciudad y él es el que pasa todo el tiempo con su hijo, ¿no? Y es un niño con una energía tremenda, deportista,
y el hombre está en una cosa y en otra y le sobra energía, ¿no? Entonces, una vez al papá, no porque yo se lo haya dicho, al papá se le ocurrió comprarle un kit De pintura. de pintura, ¿sí? Sí. Tenían colores, crayolas, témperas, X, Y. Y lo que usted acaba de decir, el niño encontró un canal y podía pasar horas con el tema del dibujo. Cuando el primo me llama y me cuenta, ¿no? Para mí eso, a mí que me hablen de temas de arte y que tenga que ver con esto, pues lógicamente me apasiona muchísimo. Cuando el hombre me cuenta eso y me envía las imágenes de los dibujos del niño, hermano, hermoso. Mire, viejo, tiene que seguir cultivándole a ese niño ese don, porque eso es un don. Eso es un don, correcto. ¿Sí? Y él lo está demostrando. Y empezó por parte de ese don a canalizar esa energía. Claro. Entonces, el tiempo que ese niño de pronto utilizaba para hacer daños, para de pronto hacer cosas, desordenarse o alguna cosa así, porque los padres sufren, no, es que mire cómo tiene el cuarto, no, es que mire cómo daña los carritos, no, es que mire cómo me dañó la puerta, porque ponen las puertas y las rayan, rayan las paredes. Por lo mismo, no canalizan Exacto. esa energía. Y bueno, fíjese, esos son señales. Y también es un punto, Quique, que la gente debería hoy en día empezarle a darle a lo que no cuesta el papel, el lapicero, para que los niños se empiecen a rayar, a escribir y a soltarse, que poco a poco los niños van soltando y van canalizando esa energía que tienen reprimida. A veces los padres de familia, por las ocupaciones, que el trabajo, el corre-corre, no le dan tanta atención a sus hijos. Sí. Cuando llegan en la noche, encuentran el desorden, lo rayado, y lo único que hacen es, vamos a castigarlos. A castigarlos o algo, y no se dan cuenta. Vamos a reprenderlos y no se dan cuenta. Que eso es una señal. Está dando señales. El niño está gritando que tiene energía, que necesita canalizar toda esa energía que tiene acumulada. Y qué mejor que una expresión artística. Excelente, perfecto. Entonces, a raíz de esa experiencia, pues ha sido como el mensaje, ¿no? Para muchas personas. Cuando yo tengo la oportunidad de compartir y de hablar estos temas con mis amigos, con mi familia, que tienen hijos pequeños y todo eso, los invito a que tengan esa experiencia, ¿sí? Experiencias muy bonitas. Casualmente me acuerdo de un primo, de otro primo que vive en Cali, me llamó, que el hijo pequeño, entonces yo le dije, compre un rollo de papel craft, ¿sí? Entonces me dice, no, es que yo veo que a él le gusta mucho rayar y tal, y los colores y pinta y no sé qué. Entonces le dije, listo, vamos, cómprele un rollo para que él vaya en la pared de su cuarto, vaya haciendo lo que quiera. Mejor dicho, que él fluya con el pincel, con el color y lo que sea, con las manchas, que ponga los dedos, que ponga las manos, que bueno, que fin, que haga lo que quiera. Entonces me mandó una foto del rollo que le compró, pero estaban pintadas las paredes, pero no era el rollo. entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, bueno, fue la ruta que el niño consiguió para expresarse. Listo, pero muy bonita la experiencia porque es que volvemos al mismo punto, es una forma de canalizar, ¿sí? Entonces, con base en esas experiencias, yo he tenido la oportunidad de hacer unos talleres muy bonitos dirigidos a los niños, ¿sí? Donde puedan compartir poder compartir esa experiencia. Lo uno, el conocimiento, mucho o poco que uno tenga sobre el tema, y compartirlo con los niños, los demás, ¿sí? Y que ellos tengan la oportunidad de fluir en el color, en el movimiento, en la expresión, para que puedan encontrar como una ruta y poder canalizar bien esa energía. Me parece maravilloso. No, eso me parece espectacular y hoy en día ayudaría a muchas familias, ¿no? Claro. A organizar más esa energía que tienen los niños. Así es. Y eso, perdón, y eso se puede escalar. Claro. Se puede escalar también
a las personas, a los mayores. A los mayores, para todo, porque esto La experiencia no, es para todos. no solamente enfocado en niños, en adolescentes, adultos, gente de la tercera edad también puede empezar a plasmar. Así es. Eso es muy importante y también a manera de relajación. Ayuda mucho con la depresión y con la ansiedad, ¿no? Entonces es una forma de descarga para los adultos también. Yo tengo la costumbre, en el otro contexto, cuando estoy en mi vida laboral, de escribir o rayar mucho. Hago matachitos y es la forma con que yo suelto esa energía que tengo en el momento y voy rayando. Como en estos momentos estamos hablando y voy haciendo matachitos. Es esa forma de uno soltar Así las es. tensiones que tenga en el momento. Así es. Digo, Quique, usted es un hombre de familia, un hombre creyente, de fe, ¿sí? Casado. Soy casado, felizmente casado. Tengo una hija producto de este matrimonio. ¿Cuántos años lleva Somos casado? una familia pequeña, somos los tres. Son ¿sí? los tres. Yo me casé en el 2014, 12 años. 12 años. 12 años, 14 años, 12 o 14 años llevamos de casados. Mi hija tiene 17 años. Tengo una hermosa hija de 17 años que en estos momentos está en primer semestre de Derecho. Tengo la fortuna de que haya heredado parte, digamos, como de esa sensibilidad artística, porque ella también lo practica y es una forma, como lo estamos hablando nuevamente, mencionarlo, ¿no? Canaliza también su energía por ese lado, ¿no? No, y también, en la parte digital. También porque tuvo un buen maestro, un guía ahí, que le fue inculcando poco a poco ese gusto, ¿no? Sí. Eso también influye mucho. Por eso Sí. lo que tú decías, lo importante es que los padres empiecen a colocar su granito de arena. Correcto, ¿sí? es muy a importante. Inculcarle un arte, una cultura. Eso ayuda a que las personas tengan mayor cultura. Usted ha tocado un tema muy importante. La compañía que genera la presencia de un papá es inmensamente productiva en la formación de un niño, de una persona, de un ser humano, ¿no? Si las personas supieran lo importante que es lo que transmite un papá y la presencia de un papá al transmitir el conocimiento a su hijo, eso no tiene dimensión, ni puede estar comparado con un colegio ni con una universidad, porque es una línea directa, ¿sí? Es como si uno tuviera una línea de conexión eléctrica, donde el mensaje se capta directamente. La primera formación en mi manera de ver las cosas viene desde el hogar. Claro. El colegio es una cosa, es otro tipo de aprendizaje. Pero Correcto. la primera formación donde vamos a crear grandes personas, donde le vamos a inculcar el amor, el respeto, la disciplina, los sentimientos, vienen desde el hogar. Así es. La importancia de que un niño, de la seguridad que tenga un niño, radica muchísimo en el acompañamiento del papá y de la mamá. Y de la mamá, correcto. Porque eso lo transmite es la familia. Hay niños que son muy retraídos, muy inseguros. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad de que su papá les irradie esa seguridad. Y eso lo hace uno cuando uno los acompaña, cuando uno le dice, tranquilo hijo, que tú puedes, tú eres una persona que lo haces bien. Esa seguridad la demuestran ellos cuando están en el colegio, cuando llegan y lo hacen con honor, lo hacen con mucho orgullo, ¿sí? Y lo digo también por experiencia, porque he tenido la oportunidad de estar muy cerca y de ir acompañando a mi hija desde el inicio de su vida y de poder estar ahí, transmitiéndole a ella el conocimiento, la seguridad, para que ella sea una niña empoderada, una niña que también comparta eso, porque otra cosa que hay que
enseñarle a los hijos es que deben compartir. Correcto. Esa seguridad. Eso es muy importante. ¿Sí? En mi caso particular, por ejemplo, cuando yo enseñé a mi hija a nadar. Yo enseñé a mi hija a nadar. Cuando mi hija aprendió a nadar como a los 5 años, recuerdo que hubo una reunión familiar, algo así, iban los hijos de mis amigos, XY, y yo la veía compartiendo con esos niños, pero lo que ella irradiaba al decirles a todos, yo sé nadar, mi papá me enseñó, pero no te preocupes que yo te enseño también. Con ese orgullo, con esa alegría. Eso, hermano, eso no tiene precio. No, eso no tiene precio. Y hoy en día muchos padres pues se ahorran eso y que pagan que cursos de natación, que eso. Y lo más bonito es vivir la experiencia uno mismo. El compartir ese momento es mágico, el compartir con su hijo, enseñarlo, guiarlo, ¿sí? Orientarlo. Es muy importante y pienso que ahí cambia muchas cosas en ese desarrollo y crecimiento del niño, ¿no? Y que ellos se formen como personas seguras. Eso ojalá tuvieran todos los niños la oportunidad de que sea así. ¿Por qué? Porque una de las falencias que tenemos los seres humanos es precisamente eso, formarnos como personas inseguras, que no sabemos para dónde vamos, que le tenemos miedo a muchas cosas. A muchas cosas. ¿Sí? Bueno, usted dijo una cosa, hablando de los miedos, ¿no? Sí. También de la energía. Pasa a lo que estamos acá. Estamos en una caballeriza. Nuestros amigos, también invitados, los caballos, gozan de mucha energía. Correcto. ¿Y cómo desfogan esa energía? Pues con su jinete montándolo y por eso se vuelven a veces inquietos en estos ambientes. Ellos también en una parte tienen que canalizar toda esa energía que tienen acumulada, ¿verdad? Digo, ¿qué habla de los miedos, no? Sí. Yo me enfoco al tema de los miedos. Ya llega una edad en la vida, ¿no? Donde el ser humano empieza a tener muchos miedos. Sí. A mí me ha pasado a nivel personal. Yo a veces me pregunto, ¿será que solamente me pasa a mí? Miedo de pronto a que me pase algo, miedo a enfermarse, miedo a montarse al carro. No es siempre, porque lo más importante es lo que tú dices, uno tener algo y enfocarse, pero siempre llegan los pensamientos, ese miedito. Yo creo que ya a medida que van pasando los años, uno tiene que ir a acostumbrarse a tener el miedo ahí al lado, ¿no? Claro, claro. Definitivamente el miedo es algo que siempre nos está rodeando, siempre nos está presionando y a la cual uno tiene que todos los días prepararse para enfrentarlo, ¿no? Sí. Con mucha responsabilidad, sin ser uno, digamos, irse de frente sin consecuencias, no. En este tema del arte, el miedo también lo acompaña y quizás es una de las barreras que impide que muchas personas tengan la experiencia, por lo que hablábamos hace unos momentos. La gente dice, no, es que yo no sé pintar, no, es que a mí me quedan muy feos, porque la gente tiene en su mente la idea de que pintar o dibujar es plasmar algo que quede exactamente como lo muestra una foto o una imagen. Y no es así. No es así porque el arte es precisamente fluir. ¿Sí? Es darse la oportunidad de tener una experiencia con el color, con el pincel, con una manualidad, con un movimiento. Y no reflejar, y no necesariamente tiene que ser una realidad. Por ejemplo, usted dice un tema importante. Uno va a un museo y ve unas obras, lo digo yo, botan la pintura y están los manchones. Eso es arte y tiene un precio elevado. Claro. No necesariamente tiene que plasmar, digamos, acá vemos el caballo. Lo que tú dices, el arte a veces es plasmar lo que uno siente, ¿sí? Y miren algo tan básico que es un manchón y tiene un precio. Así es. Está catalogado como arte. Claro. El arte no solamente muestra una imagen, una técnica o el manejo de un color o
o de algo técnico, sino también refleja los sentimientos. El arte refleja el momento por el que está pasando una persona. Todo eso es la expresión del arte, lo Que que aflora la, queda queda plasmada al final plasmado acá. en ese cuadrito, en Así esa es. obra. Qué bueno, Quique, ese aprendizaje tan bonito de lo que es ser artista y lo que inspira el arte, ¿no? Quique, yo quería hacer una pregunta, más que una pregunta, tengo una observación que en su brazo izquierdo lleva plasmado un tatuaje. Así es. ¿Ese tatuaje qué significa? ¿Es algún motivo en especial? Bueno, una de las expresiones artísticas por la que me he dado la tarea, digamos, de aprender o de experimentar es el tatuaje, ¿no? El tatuaje también ha trascendido muchísimo a nivel artístico porque hoy en día ve uno realmente fotografías impresas en el cuerpo de las personas, ¿no? Entonces también quise tener esa experiencia, pero este tatuaje, más que la práctica de una nueva técnica y una nueva experiencia, es también como dejar en mi piel el sello o el recuerdo, ¿sí? De una pérdida que tuve, que fue mi mamá. Mi mamá murió hace 2 años. ¿Qué fue su mamá Y para usted, Quique? yo creo que mi mamá, la mujer más importante que he conocido, la mujer más importante que ha estado junto a mí y la que prácticamente le debo lo que soy como persona, porque uno tiene que reconocer que las herramientas que uno ha tenido en la vida para tomar decisiones, para empoderarse, para salir adelante, para hacer muchas cosas, viene de ahí, del impulso que le da a uno la mamá en decirle a uno, tranquilo, hijo, tú puedes, tú eres una persona Esa berraca. palabra consoladora, ¿no? Sí, Esa guía. Quique, ¿hay un antes y un después de su mamá? sí, El Quique antes y el Quique después de que ya su mamá parte al otro mundo. sí, porque marca mucho el vacío que deja una persona tan importante en la vida, ¿no? Y más que somos personas tradicionalistas, sensibles a ese tema. A diferencia de los europeos, que quizás son como muy despegados de la familia y son muy independientes, uno como colombiano, como una persona de familia tradicional, es muy, precisamente eso, es muy familiar, es muy apegado a la mamá, a las costumbres, a la reunión, al afecto entre primos, entre hermanos, entre los amigos. Entonces, eso es uno de los digamos que, de las cosas que me ha afectado muchísimo porque pues mi mamá para mí representaba eh, un, una base muy, muy importante, ¿no? Un soporte supremamente importante. No la tuve conmigo por los años que estuve viviendo, pero compartí mucho con ella. Y la verdad, el vacío es grande, pero la tranquilidad del deber cumplido El haber cumplido, lo correcto. consuela a uno, ¿sí? El haber estado quizás ahí, en esos momentos, también fue de mucho aliciente. Yo también coincido con usted un antes y un después de una pérdida. Yo también tuve dos pérdidas en mi vida. Yo soy criado de abuelo y abuela y perdí los dos en el mismo año. Ahorita, en el 2010, Orlando Arana era algo en el 2019 y después del 2019, después de la pérdida. Hoy en día, después de años que ya no están conmigo, todavía sigo aprendiendo de ellos. Todas esas enseñanzas que me dejaron en mi vida y que me han formado como persona, ¿no? Así es, Como ser humano, porque ellos inculcaron mucho el tema espiritual en mi vida, el don de tener familia. así es. Entonces, todavía me acuerdo, de pronto en esa época uno era más rebelde y no le paraba bolas a esos consejos que hoy en día valen mucho, ¿no? Y que uno desearía al menos un segundo verlos y un abrazo de ellos, ¿no? Lo valioso que es ese ser querido, ¿no, viejo Kiki? Claro, claro, efectivamente. Ellos
Ellos jugaron un papel muy, muy importante en la fortaleza que hoy en día uno tiene como persona, porque las herramientas que ellos le entregaron a uno para defenderse fueron, son muy, muy, muy valiosas, que uno aún recuerda con mucho cariño los que fuimos criados por los abuelos. Yo también tuve esa gran experiencia y la verdad, el amor y la familia eran temas que sobrepasaban muchísimas barreras económicas y lo son, que sea. son fundamentales. Uno, el amor de familia, lo era todo. Eso lo era todo, así es. Quique, ya para terminar, eh, quisiera que le diéramos una palabra a aquellas personas que luchan, que se esfuerzan, que se caen, se frustran y ellos creen que la vida sigue siendo dura con ellos, que no ven la luz, no ven una solución y piensan que en algún momento no van a tener esa gloria que anhela mucha gente, ¿no? Sí, Porque es que llegar al éxito no es fácil, es de mucho sacrificio, mucha persistencia, ¿sí? Y mucha resiliencia. ¿Qué le podemos decir a todas esas señoras, personas que están luchando día a día por cumplir todos esos sueños? bueno, yo quiero aprovechar que, que estamos, que usted me está brindando este espacio para hacer una invitación, ¿sí? A que las personas que hoy en día se están afectadas, ¿sí? Porque lo digo que están afectadas porque nosotros somos víctimas hoy en día de la tecnología, del tiempo. Todo está avanzando a una manera muy veloz, ¿sí? Entonces a veces las personas no nos detenemos a pensar por estar pendientes de lo económico. Todos somos antojados, ¿sí? De un buen carro, de un lujo, de logros, ¿sí? Con la empresa, con los emprendimientos, con todos los oficios y las cosas que hacemos, pero a veces nos olvidamos que tenemos que detenernos y darnos una oportunidad a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo pienso que sí, el dinero es muy importante, el éxito es muy importante, ¿sí? Pero la tranquilidad tiene muchísimo más valor, ¿sí? Y yo quiero extender esta invitación a las personas de que se den la oportunidad de que el arte sea una ventana a a esa gran experiencia, de que se den la oportunidad de vivir una experiencia de tranquilidad, de paz interior, para que puedan vivir una mejor vida y puedan estar bien consigo mismos, puedan canalizar, porque hoy en día el estrés, la ansiedad, son problemas que aquejan a muchísimos profesionales, gente con dinero, gente con empresas, pero con una rutina y una dinámica de la vida muy fuerte, con unas presiones tremendas. Entonces, esto, esto es una ventana para poder, para poder conseguir esa tranquilidad que a veces todos necesitamos. Todas las personas necesitan estar tranquilos, necesitan tener un momento, un espacio donde puedan liberarse de todas esas tensiones, de todas esas cargas. Entonces, mi invitación es que se den esa oportunidad, ¿sí? Para que puedan canalizar mejor esas energías. En conclusión, el mensaje es estar tranquilo, tener paz con uno mismo para poder estar concentrados y poco a poco el camino se va dando, se Así va es, abriendo, buscando ese objetivo que la gente quiere. Pero lo importante, como usted dice, creo que es creer en uno mismo, detenerse un momento en el camino, empezar a analizar, a respirar, porque a veces el afán, la tecnología nos lleva y nos frustramos mucho, a veces eso no ayuda a que sigamos creciendo. así es. Entonces, detenernos un poco, tener tranquilidad, enfocarnos, canalizar energía en otros gustos, ejemplo el arte, para que
más adelante podamos tener éxito en la vida, ¿verdad? Así es. Pero Quique, Totalmente. para mí es un honor que haya caminado hoy junto a mí ante el Nietzsche. Gracias por su tiempo, por su espacio y ojalá que mucha gente a partir de hoy vea el arte con otros ojos. Quique, muchas gracias, ¿no, hombre? Muchísimas gracias a usted, Anito, por la invitación y la verdad, pues compartir con estos animales maravillosos y este espacio para poder hablar de estos temas, de verdad me llena de mucho orgullo y de mucho placer. De verdad, muchas Yo, gracias. Quique, no, a usted, hombre, un placer.